Representante Samuel Hoyos, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo a toda su audiencia. Bueno, dice que al que no quiere caldo le dan 2 tazas, que es exactamente lo que le van a dar a la gente en Bogotá con el impuesto de valorización, porque eso no es una contribución, eso es un impuesto. La contribución de carácter general, que fue un invento del Consejo de Estado, es convertir una contribución en un impuesto. Entonces, para construir andenes y para ampliar calles, van a duplicar el impuesto predial. Representante, usted fue elegido por la gente de Bogotá a la Cámara de Representantes. ¿Qué le podemos decir a la gente de Bogotá cuando la mayoría del Consejo Municipal le ayudó a Enrique Peñalosa con esta tarea confiscatoria, porque esto es una confiscación de los bienes de la gente de estrato 4, 5 y 6, que con mucho esfuerzo construyeron su casa, compraron su apartamento y que ahora se están viendo confiscados? Su opinión, representante. Pues primero, doctor Fernando, decir que el Centro Democrático, la bancada de concejales, votó no a estos proyectos de valorización. Y segundo, que comparto plenamente lo que usted ha dicho. Esto no es una valorización, porque la valorización pues debería tener una contraprestación, y es generarle un mayor valor a los predios. Acá todavía no se han hecho las obras, o sea que no sabemos si efectivamente va a haber o no y de en qué medida una valorización para esos 380.000 predios a los que le van a cobrar cerca de 1 billón de pesos por valorización. Esto es o un impuesto o un empréstito obligatorio que se le está cobrando a los ciudadanos, pero no es una valorización. En eso coincido y creo que por ahí podría caber perfectamente una demanda a este proyecto, porque si no hay valorización es un impuesto, y acá se ha aplicado el concepto de valorización en contra de la Constitución y, como usted lo dice, con el visto bueno del Consejo de Estado. Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, que le digan a los ciudadanos efectivamente qué es, pero acá todavía no sabemos qué va a pasar con esas obras. Incluso una obra, en lugar de valorizar, puede desvalorizar un inmueble. Si a usted le pasan un puente por encima de la casa, pues es muy bueno el puente, pero a lo mejor su casa empieza a valer menos a causa de ese puente, porque le quita luz, porque genera ruido, porque genera tráfico, porque genera inseguridad, y los ciudadanos en Bogotá, pues acá, con este tipo de medidas, estamos pasando de ser propietarios a ser unos arrendatarios del distrito, pero sin contrato, ¿no? Y el distrito nos está confiscando, está expropiando los bienes inmuebles a los bogotanos, porque entre impuesto predial, entre obras de valorización, pues se está desbordando la capacidad de pago de los ciudadanos. Acá dicen que estos 900.000 millones de pesos, un poco más, se van a distribuir entre 380.000 predios de estratos 4, 5 y 6. Hay dos grandes bloques. Uno es el bloque, el eje Cedro, que va desde la 72 a la 183, y entre el margen oriental, es decir, los cerros o la carrera séptima, y la autopista norte o la avenida Caracas, y el eje Córdoba, que va de la 100 a la 183 entre la autopista y la avenida Boyacá. Eso comprende pues un amplísimo sector del norte y nororiente de la ciudad, y pues va no solo a cobrar ahora una valorización, sino que tendría que afectar por concepto de valorización el avalúo catastral y el avalúo comercial, y por ende aumentar el impuesto predial, que ya es muy alto el que están pagando esos propietarios. Y con una gran, y es que el 80% de lo que pretenden recaudar recae en predios cuyo valor no supera, cuyo avalúo catastral no supera los 500 millones de pesos. Y pues hay que entender que un predio de 500 millones de pesos para una familia de clase media puede constituir su patrimonio familiar, los ahorros de toda una vida de una familia, pero eso no la hace rica. Y eso no necesariamente
indica que tienen una liquidez permanente para estarle pagando al distrito un impuesto predial que es confiscatorio y ahora un avalúo. Y teniendo en cuenta las experiencias del pasado, que buenas no han sido. La valorización del 2005 y la valorización del 2011, primero hubo obras inconclusas, que no se terminaron de hacer, no se hicieron bien, y que generaron un sobrecosto de 800.000 millones de pesos que nos tocó pagar a los bogotanos. Entonces, lo que generaron fue un detrimento patrimonial y ahora de nuevo nos pasan la cuenta de cobro para adelantar 16 mega obras, pero unas son 8 proyectos de andenes, sí, de obras, digamos, de infraestructura vial, andenes, aceras, ciclorrutas, 4 obras de infraestructura vial, un puente peatonal, un corredor ambiental, un centro cultural en la localidad de Chapinero, cerca al centro comercial andino, además con un valor de 80.000 millones de pesos. Yo no entiendo eso cómo va a afectar generar una valorización en los inmuebles de la Cabrera o del sector del Nogal, que hoy en día son los inmuebles que más alto predial pagan en Bogotá, y la reconstrucción de la zona industrial de Montevideo, en Puente Aranda. Es así, doctor Fernando, tuve la oportunidad de hablar con varios industriales o varios empresarios que tienen en esa zona industrial sus bodegas y sus plantas, y la verdad es que no hay vías pavimentadas. Es imposible que entren los camiones a recoger o a descargar materiales y mercancía por el estado de las vías. Pero eso sí, el impuesto predial les ha aumentado cerca de un 500% en los últimos 8 años. Entonces ellos decían, cóbreme la valorización, pero haga las vías, paviménteme las vías, porque muchos, incluso una empresa que no voy a mencionar, pero una muy importante empresa colombiana, está pensando en sacar sus instalaciones de la zona industrial de Montevideo y instalarse por fuera de Bogotá, porque Bogotá lo que está haciendo es empujándolos hacia afuera, ya no hay con qué pagar el predial y ahora les llega un nuevo cobro. Entonces, estos de la zona industrial, algunos pues a regañadientes han tenido que estar de acuerdo a ver si les pavimentan la vía, pero los ciudadanos están desesperados y como usted dice, esto no es un cobro por valorización, esto es un impuesto para hacer unas obras que no se han hecho. Valorización sería cuando las obras estuvieran hechas y generaran un valor agregado, un valor mayor a los predios afectados. Pero bueno, hay que plantear, hay que estudiar esto a ver si hay lugar a una demanda frente a este proyecto. El Consejo de Estado se inventó el tema de la valorización por interés general, que equivale a cambiar una contribución de valorización por un impuesto, que llaman de valorización, lo pueden llamar de cualquier manera, lo pueden llamar segundo predial, porque esto es un segundo predial. Representante Samuel Hoyos, se ha hecho un estudio de la decadencia de la construcción en Bogotá por cuenta de estas barbaridades de los impuestos prediales y ahora de la valorización. ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo? Ahora con ese centro comercial de la 82 o por ahí, por esos alrededores, eso va a ser el horror, eso va a ser el espanto. 80.000 millones de pesos de un centro comercial de lujo, de un centro de diversiones, yo no sé eso qué va a ser, pero construido con la plata de todos. ¿En qué medida la caída de la construcción en Bogotá, en qué medida esta oleada de arrendamientos y de ventas en las calles de Bogotá se debe precisamente a eso, a las exacciones tributarias? Pues precisamente ayer hablaba con algunos miembros de Camacol frente a este tema y hay gran preocupación porque es decir, ya hoy los propietarios de bienes inmuebles son arrendatarios del distrito, ¿sí? Están viviendo en arriendo, pero no tienen ningún contrato que los proteja, les cambian el canon o las tarifas en cualquier momento sin consultar siquiera. Esto está sacando a que haya una
oleada de migración alrededor de la ciudad, a municipios como La Calera, Sopó, Chía, Mosquera, Cajicá, no solo de ciudadanos, sino de empresas, porque el valor del impuesto predial y ahora estos temas de valorización, pues hacen imposible o hacen inviable para muchos vivir o permanecer en Bogotá. Usted bien menciona un proyecto de un centro cultural de 80.000 millones de pesos en la localidad de Chapinero, que tiene sectores muy deprimidos, sobre todo hacia alrededor de arriba en los cerros, el sector de San Luis y demás, pero esto no va a generar un beneficio para los bogotanos que realmente necesitan este tipo de inversiones y que hagan un puente en la 183 no va a beneficiar a los ciudadanos de Kennedy. Entonces, ese concepto de beneficio general, pues no es una valorización, eso es un impuesto, eso es un impuesto. Entonces, hay que estudiar la posibilidad de demandarlo, pero las inversiones en el sector inmobiliario están decaídas a razón de esto y pues está encareciendo también el costo de la vivienda y tenemos aún un déficit de vivienda grande en Bogotá y va a recaer sobre muchas personas de clase media que han ahorrado toda su vida para poder ser dueños de su casita, de su apartamento, y lo que está generando es un desestímulo muy grande a la construcción, que es un sector que jalona la mano de obra en Bogotá, es el primer generador de mano de obra en la ciudad. Entonces, espantarlo pues es un error muy grave por parte de la administración. Digan que valoriza un predio que a 30 o 40 cuadras de distancia le organizan una ciclorruta para que pasen por ahí los amigos de Peñalosa cuando pasan. Cuando pasan. Recuerde que en la carrera 11 de Bogotá, el sitio más congestionado, el 25% de la ruta, quedó inhabilitado porque el señor Peñalosa quiere que pasen por ahí unos ciclistas. Vaya en las horas pico de congestión y cuente ciclistas que pasen por ahí. Esto es inaudito, porque el señor Peñalosa es una especie de déspota en la ciudad. ¿Acompañado por quiénes? ¿Por qué no nos dice cuáles fueron las fuerzas políticas que acompañaron a Peñalosa en esto? Porque el Polo Democrático sacó letreros y avisos diciendo que no acompaña la valorización. ¿Quiénes fueron los que la decretaron? Cambio Radical, desde luego. Cambio Radical es uno de los grandes culpables. ¿Quién más? Efectivamente, Cambio Radical, el Centro Democrático votó no a la valorización. Eso, digamos, hay que destacarlo, pero los del partido de la U, Partido Liberal, Cambio Radical, en contra votaron 13 concejales, entre ellos los 6 del Centro Democrático, fueron 27 votos a favor y 16 en contra. Y los 16 en contra son los 6 del Centro Democrático, el Polo y unos más que no tengo presentes. Eso hay que destacarlo, pero pues en todo caso el Centro Democrático se opuso a esta valorización. Y lamentablemente no hay jueces en Berlín, doctor Samuel Hoyos, diríamos, recordando la famosa anécdota del campesino alemán que estaba siendo maltratado por un señor en su tierra y le dijo: todavía hay jueces en Berlín. Aquí no hay jueces en Berlín porque usted acude al Consejo de Estado y le dicen: no, eso es valorización por interés general. ¿Se me valoriza mi predio? No, nada. ¿Se me valoriza el barrio donde estoy? No, nada, pero es por el interés general. Eso es un impuesto. El Consejo de Estado se inventó un impuesto para los colombianos y ahí están las consecuencias. Y esto va a seguir. El próximo alcalde de Bogotá, cuando quiera construir un andén o cuando quiera hacer lo que debe hacer, que para eso pagamos impuestos los ciudadanos, va a decir: nada, por valorización. Y entonces, sentado el precedente, dele valorización y Bogotá se volvió invivible, inclusive para la gente más pobre, porque se acabó el desahogo que representa para el empleo la construcción, que es, como usted bien lo dijo, la primera dinámica de empleo en esta y en todas las ciudades capitales. Doctor Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, hay que seguir en esta lucha, la gente tiene que despertar,
para darse cuenta de que su tragedia no es su tragedia personal, sino la de todos los vecinos y las de toda la ciudad. El señor Peñalosa acabó con la ciudad de Bogotá, con este engendro maldito de la tal valorización, que no valoriza nada, sino que es un impuesto disfrazado, como usted bien lo dijo. Muchas gracias, doctor Samuel Hoyos. A usted muchas gracias, doctor Fernando, y bueno, vamos a estudiar si efectivamente hay lugar a una demanda a este cobro por valorización. Y el Consejo de Estado, pues, yo no discuto sobre la necesidad de construir andenes o ciclorrutas, puentes peatonales, pues ni más faltaba, la ciudad necesita. Pero para eso pagamos impuestos, para eso pagamos impuestos y no pueden andar engañando al ciudadano, diciéndole que eso es una valorización, cuando es un impuesto o un empréstito que el distrito le está cobrando de manera obligatoria. Entonces, que sean sinceros con el ciudadano y que el Consejo de Estado no se preste para este tipo de abusos, avalándolos, porque la Constitución pues no contempla la posibilidad, no pueden disfrazar como valorización un impuesto que le están haciendo a los bogotanos. Muchísimas gracias. Ese disfraz se llama desviación de poder. Es una institución muy interesante, pero como no hay Consejo de Estado en Colombia, sino una clientela política que está instalada allá, pues entonces no hay a quien acudir para que dirima estos asuntos. Un país donde no hay justicia es un país donde no puede haber un sistema democrático. Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.